nuestra serie Creciendo en el Conocimiento de Dios. ¿Has estado creciendo en el conocimiento de Dios a través de esta enseñanza, de esta serie? Espero que estés aprendiendo, que sigas avanzando, que sigas renovando tu mente. Yo personalmente he disfrutado mucho esta serie, no sé por qué. Tenía un buen que esta serie estaba como en mi lista de estudiar, de hacer, y de plano no se me venía la oportunidad, o muchas veces no quedaba con el calendario, y especialmente porque yo sabía que iba a ser mucho estudio. Si tú te pones a estudiar en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento especialmente, las epístolas especialmente, ¿cuántas veces se nos dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios? Esto te sorprende de ver cuánto énfasis se hace en la palabra acerca de que tenemos que conocer a Dios, de que conozcamos acerca de Cristo, acerca de su identidad, de nuestra identidad en Él. Y ni siquiera estamos tocando, que ese es otro tema también, viene casi con el mismo, pero ni siquiera he tocado versículos donde el apóstol Pablo y aún el apóstol Pedro dicen: no ignoréis, y no quiero que ignores, y tú sabes esto, no ignores aquello. Entonces, así como que, ok, por el momento solamente nos vamos a enfocar en conocer, y después en otra ocasión checamos los versículos donde nos dice que no ignoremos algo, porque hay bastantes versículos que nos dicen: conoce esto y no ignores aquello. ¡Wow! Tenemos mucha responsabilidad de aprender, de seguir aprendiendo. La vida es una jornada de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, durante esta serie hemos enfatizado o hemos puesto nuestra atención en conocer acerca de Dios, conocer un poco acerca de Dios, conocer su carácter, su naturaleza. Vimos que Dios tiene algunos atributos que muchas veces comparte con nosotros, y después tiene algunos atributos que solamente le pertenecen a Él. Por ejemplo, atributos de Dios que solamente le pertenecen a Él es ser omnisciente. ¿Qué significa esto? Que Él lo conoce todo. Todo lo conoce. No hay cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia. La palabra dice: en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Entonces Dios es omnisciente, y ese es un atributo, una característica que solamente le corresponde a Él. Sin embargo, nosotros muchas veces de metiches queremos conocerlo todo. ¿Alguna vez has querido conocer más de lo que tenías que conocer? ¿Alguna vez has estado afectado porque conociste algo que no debiste haber conocido y no estabas preparado? Eso no te pertenecía a ti, no tenías o la edad o la madurez, o simplemente no. Es algo que tenemos especialmente ahora en nuestra cultura, con nuestro teléfono, que lo podemos conocer todo. Toda la información que quieras está a un teclado. Y muchas veces, yo les compartía muchas veces a las mujeres que trato de disciplinarme y trato de poner límites a mí mismo y de no andar de chismosa. Que escuchas algo que cierta persona, cierta celebridad o un pastor famoso, y la carne, ¿verdad? ¿Qué? Vamos a ver qué pasó. ¿Qué? No, eso no me interesa. No voy a participar en exponer a alguien, y me creas, es una tentación muchas veces, pero me he hecho la disciplina de no voy a andar en esos. Pudiera hacerlo, es información pública, pero no voy a participar de ello, y me guardo. ¿Por qué? Porque sé que Dios es omnisciente. A mí no me pertenece conocer muchas cosas que no tienen nada que ver conmigo. Ok. Otra cualidad de Dios que solamente le pertenece a Él es el omnipresente. Que Dios está en todos los lugares. Dios puede estar en todos los lugares presentes al mismo tiempo. Así como su presencia la promete estar entre nosotros, dice cuando nos juntamos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Su presencia está aquí. Cuando lo adoramos, Él habita en las alabanzas de su pueblo. Su presencia está aquí.
pero sabes, al mismo tiempo su presencia está en China y está en África y está en la casa de una persona en Sudamérica, si están orando con Él. Entonces Dios es omnipresente y esta es una cualidad que solamente le pertenece. Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros queremos ser omnipresentes? Y estamos aquí, pero ni siquiera estás aquí. ¿Estás pensando en la oferta de la tienda que viste? ¿O estás pensando en la comida que hiciste o que vas a hacer? Y en lugar de estar aquí 100%, andamos por todas partes. Eso es otra disciplina que no he conquistado mucho, pero que estoy trabajando. Porque muchas veces estoy presente con mi familia, pero mi corazón está lejos de ellos. Dice Dios, ¿verdad? Con tus labios me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Y a veces y mis hijos son los que me ayudaron a reconocer esto, porque estoy con ellos, conversamos y me cuentan cosas y les sonrío, muevo la cabeza y todo. Y al rato me preguntan algo y no sé nada de lo que me estuvieron hablando. Porque aunque los estaba viendo y sonriendo y todo, yo estaba pensando en otra cosa. Y tengo que aprender que ser omnipresente solamente le corresponde a Dios. Y yo necesito estar presente donde estoy presente. Y espero que tú aprendas también de esto. Otra cualidad de Dios que solamente le pertenece a Él es todopoderoso. Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Y nosotros no lo podemos todo. Quisiéramos poderlo todo. Entonces, hay cualidades que solamente le pertenecen a Dios, hay cualidades que solamente nos pertenecen, más bien que compartimos de Dios. Y hay algunas cualidades que Dios las tiene y nos las ha compartido, y esas son las que debemos de desarrollar, y muchas veces son las que menos nos interesan. Por ejemplo, Dios es bondadoso. ¿Y cuántos de ustedes se despiertan y quieren ser bondadosos? No, nuestra carne muchas veces quiere ser egoísta y solamente quieres enfocarte en ti. Y ¿cuántos de ustedes han puesto en una meta para el año? Ser bondadoso, ¿verdad? Y eso es algo que Dios te dice: yo soy bueno, sé bueno como tu Padre en los cielos es bueno. ¿Qué tal santidad? Dios es santo. ¿Y cuántas veces en la palabra se nos dice: sé santo como Dios es santo? No, pero queremos el omnipresente, queremos el controlarlo todo. Ok, entonces hemos aprendido un poquito acerca del conocimiento de Dios. Y aprendimos un poquito acerca de su carácter, y después aprendimos acerca de su voluntad, porque crecer en el conocimiento de Dios es conocer sus propósitos y es conocer su voluntad. Y espero que hayas aprendido que hay diferentes aspectos de la voluntad de Dios. Está la voluntad soberana, y después está la voluntad permisible, y entre ella está la voluntad revelada, cuando conocemos lo que Dios nos dice que hagamos, lo que no hagamos y lo que Dios permite en su soberanía. No todo es la voluntad de Dios, sin embargo Dios lo permite. Ahora ya es un chiste en el grupo de las mujeres, creo, de que todo, ¿verdad?, es la voluntad de Dios. Pero aprendimos acerca de la voluntad de Dios y entendimos que conocer a Dios es al mismo tiempo conocer su voluntad. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces lo conoces también a Él. Y esto es recíproco, es viceversa. Conocer uno es el otro. No puedes separar a Dios de su voluntad, de sus propósitos. Y después, otra dimensión más de conocer a Dios es conocer sus promesas. Porque cuando conoces las intenciones de Dios, y no solamente las buenas intenciones de Dios, sino lo que Él se ha comprometido a asegurarse que va a suceder en tu vida, que Él va a hacer en beneficio tuyo, entonces te ayuda a conocer a Dios, conocer sus promesas. Tú no puedes conocer las promesas de Dios y no conocer a Dios, porque sus promesas reflejan su corazón, sus promesas reflejan su voluntad, sus promesas reflejan sus pensamientos. Y ponlo esto en un ejemplo con una persona. Si tú tienes un amigo cercano, una amiga,
quizá tu pareja, quizá tu mamá, tu papá, alguien cercano que tú conoces a esa persona porque conoces su voluntad, ¿cierto? Conoces cuáles son sus planes, sus propósitos, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que no quieren hacer. Conoces sus promesas. ¿Por qué? Porque conoces su corazón. Conocer a una persona no es solamente conocer como describirla, sino es conocer sus pensamientos, conocer sus deseos. Y hemos estado aprendiendo acerca de conocer de Dios, pero conocer de Dios no solamente es estudiar su naturaleza, es conocer sus pensamientos, es conocer sus promesas, su voluntad. Y el día de hoy vamos a ver conocer a Dios para conocernos a nosotros. ¿Sabías? Este es un aspecto de conocer a Dios, es conocer a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros somos creados conforme a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Sabes lo que imagen significa? Imagen es el reflejo de algo. La imagen de algo es el reflejo de algo. Y al conocer a Dios, nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Muchas veces, de hecho en nuestra cultura, mucho se nos anima a conocerte a ti mismo y hacer lo que tú quieras y tú sé tú y afírmate a ti solito. Y aparentemente esa es la manera de conocerte a ti. Pero dime cómo está funcionando este método con la gente. La gente está más perdida que nunca, más confundida que nunca, no saben ni quiénes son, no saben ni qué género son, no saben qué pensamiento, ni siquiera saben muchas veces que son humanos, piensan que son una mascota, pero ellos han decidido que para conocerse a ellos mismos tienen que mirar dentro de ellos y tienen que buscar qué es lo que está en su corazón y hacer lo que está en su corazón, y entonces vas a poder manifestar quién eres. Y Dios dice, así no funciona la cosa. Fuiste creado a mi imagen, a mi semejanza. Entonces, si yo soy el reflejo de alguien, si yo soy la imagen de alguien, para conocerme a mí, para conocer quién soy, necesito ver a quién estoy reflejando. Necesito ver la imagen original de lo que yo fui creado a hacer. Y conocer a Dios me ayuda a conocerme a mí misma. Y mientras más conozco de Dios, más entiendo quién soy y cómo fui creada, para qué fui creada. Mientras tú más conoces a Dios, más vas a entenderte a ti mismo. Tú no puedes conocerte a ti mismo, tú no puedes entenderte a ti mismo solamente estudiándote a ti. Y de hecho, si lo haces, vas a ser igual que como el resto de la cultura, vas a terminar lleno de ansiedad, lleno de confusión y sintiéndote miserable. Porque mientras más te fijas quién eres, menos contento estás. Mientras más te fijas quién eres, qué eres, cómo eres, más te das cuenta todo lo que no eres y lo que no tienes y lo que no puedes, y empiezas a compararte y tratas de encontrar validación en otros lugares. Un poquito de historia, de antropología, de cómo el comportamiento humano funciona con la cultura, con la sociedad. Es de que en la antigüedad, y estoy hablando muchas veces algunas generaciones pasadas, ¿ok? Desde el principio de la historia hasta, digamos, unos 50 años antes, ha habido diferentes patrones que caracterizan las culturas. ¿Cuántos han visto una película de los tiempos victorianos, donde una de las virtudes de la sociedad era el honor? ¿Sí? Y después, ¿alguna vez has visto una película de tipo vaqueros, donde también ser bien macho, ¿verdad?
Y durante estas películas, ya sea de vaqueros o de tiempos victorianos, no sé cuántos de ustedes han visto, ya sea en películas o leído novelas, que la gente entraba en un duelo, hacían duelo con alguien para defender el honor. ¿Has visto? O esas películas de vaqueros que solamente porque te empujé, me empujaste, y en lugar de pedirnos disculpas, te reto a un duelo, ¿verdad? Y a ver quién dispara primero. ¿Y cuántas vidas no se perdieron a lo tonto, desperdiciadas? ¿Por qué? Porque en ese tiempo la cultura decidió que lo que más valía, que el valor, la virtud más alta era tu honor, y tenías que defender el honor. Y olvídate de la familia, olvídate si tienes hijos, esposa, tienes que morir, ¿verdad?, para defender el honor. Y yo digo, qué tontería, pero así vivía la mayoría de las personas. Esa era una virtud en ese tipo de cultura, en esos tiempos. Y muchas veces las virtudes de diferentes culturas, no todas son malas, no todas son buenas, ¿ok? Durante esos tiempos, tu identidad era casi validada por las personas con las que te juntabas, y más que nada por las obligaciones y las responsabilidades que tú tenías. Por ejemplo, en ciertas culturas, aún en día, en diferentes culturas asiáticas o de diferentes lugares, tu identidad está basada en las responsabilidades que tú tienes. Por ejemplo, si eres un buen hijo, si eres una buena esposa, si eres un buen esposo. Y en estas culturas, con esta mentalidad, que te digo, no tiene nada de malo, pero tampoco es bueno 100%, tu identidad está basada en cumplir tus obligaciones, y entonces la cultura te dice, eres buena persona, debes de tener una buena autoestima porque estás cumpliendo con tus obligaciones. Y algo bueno de ese tipo de mentalidad es de que muchas veces te sacrificas a ti mismo por el bienestar de la comunidad o por el bienestar de la familia. Entonces, eso es bueno hasta cierto punto, pero no a tal grado donde pierdes tu identidad y solamente estás viviendo para complacer a otros. Pero ahora, en nuestra cultura moderna, la virtud ya no es sacrificarte a ti mismo por el bien de los demás, ya no es cumplir responsabilidades o obligaciones para que tengas una buena identidad y seas validado como una buena persona. En nuestra cultura moderna, ahora la virtud más alta es lo que tú sientes, eso haz. Lo que tú deseas, eso lleva a cabo. Y esto nos ha llevado a una cultura, una vez más, de confusión, de ansiedad, de insatisfacción. La gente pareciera que tienen el libertinaje o la libertad de hacer todo lo que quieren, cuando quieren, como quieren. Y tú pensarías que estamos viviendo con la cultura más feliz y satisfecha, pero al contrario, es la gente más insatisfecha y la gente más miserable. Entonces vemos que cuando la cultura define nuestra identidad y cuando la cultura nos valida quiénes somos y si somos una buena persona y si debemos tener una buena autoestima, una buena identidad, entonces vamos a terminar confundidos y esclavos de la cultura. Lo que aprendemos en la palabra de Dios, déjame leerte un versículo, Gálatas 4:9. Este es el contexto de este versículo. El apóstol Pablo está hablando a los cristianos de Gálatas, y ellos ya se habían convertido al Señor, y después están tratando de regresar otra vez con las tradiciones legalistas del judaísmo, y los está exhortando, pero nos vamos a enfocar solamente al principio del versículo, no necesariamente todo el versículo. Dice, pero ahora que conocen a Dios, ¿ok? Y esto podría decir a Iglesia Love Life, ¿verdad? Con esta serie hemos aprendido a conocer un poco más de Dios. Dice, ahora que conocen a Dios, y después les dice algo precioso. Dice, o más bien que Dios los conoce a ustedes.
que Dios los conoce a ustedes. Y ese versículo me dio mucha seguridad hace tiempo cuando, no sé cuántos de ustedes han escuchado el evangelio donde Jesús está diciendo que al final de los tiempos gente va a venir y le va a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre aquello. Y Jesús los va a voltear a ver, ¿verdad? Y les va a decir: aléjense de mí, no los conozco. ¿Alguna vez leíste ese versículo o lo escuchaste? ¿Te dio miedo? A mí, ¿verdad? Así como que, ¿cómo sé si me conoce o no? Pero ahora en Cristo vemos que ese versículo no aplica para nosotros. Ese versículo no está hablando de los hijos de Dios, de los creyentes en Cristo. Porque ahora dice que no solamente nosotros conocemos a Dios, ahora Dios nos conoce, somos conocidos por Dios. Y no está hablando en su omnisciencia, ¿verdad? Donde Dios conoce todo. Está hablando de que Dios te conoce de una manera personal, de una manera individual, de una manera única. Entonces, somos conocidos de Dios. Y mientras nosotros más conocemos a Dios, más somos conocidos, más encontramos nuestra identidad. No sé cuántos de ustedes han alguna vez visto algún tipo de arte, ya sea música o una pintura. Yo he platicado con algunos artistas. Mi hijo se considera artista y está creando su propia música, pero también muchas veces ha hecho pinturas de acuarelas o diseños. Le gusta hacer creatividades. Y en ciertos de esas artes que él hace, muchas veces yo como mamá, ¿verdad? Lo veo y lo admiro. ¡Ay, qué bonito! ¡Wow, qué único! Me gusta cómo hiciste esto, cómo quedó aquello. Pero hasta ahí se queda la cosa. En una ocasión, recientemente me ayudó a hacer un arreglo floral. Me dijo: mamá, ya no quiero que hagas tus arreglos florales porque están bien anticuados. Déjame ayudarte. Y se puso, me hizo unos arreglos florales así muy abstractos y yo quería cambiarle una cosa, ¿verdad? Y me dice: no, porque estás el flujo de cómo el ojo va a ir y el balance. Y cuando me explicó todo dije: ok, entonces así lo dejamos, ¿verdad? Y me ayuda a ver la razón por la que creo algo. Y en otras ocasiones con su música o con creatividades, te digo, yo solamente lo veo general y como mamá siempre le voy a echar porras y va a ser bonito, ¿verdad? Y lo voy a poner en el refri. Pero él me explica y me dice: la razón por la que puse este color, o la razón por esto significa esto y esto significa aquello. Y entonces ves la obra completamente diferente, porque ahora sabes el significado, por qué puso esa figura, por qué escogió ese color. Esto representa algo de él, esto representa sus colores favoritos, y aquí está como subliminal, pero puso algo que refleja a él. Y entonces, cuando escuchas del autor la creación, entiendes la creación como de una manera diferente de lo que antes lo habías creído. Tú puedes ser una creación. Yo te puedo decir: esta es mi figura que yo hice, ¿verdad? Y tú dices: ok, está padre, okay. O quizá dices: me vale, no me gusta. Pero si te digo: hey, no me la desaparezcan. Si te digo: la razón por la que puse este color es porque quería que reflejara tal cosa, y la razón por la que escogí este tamaño de letras es porque significa eso, y entonces tú vas a verlo de una manera completamente diferente ahora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora tienes información de trasfondo que te ayuda a reconocer lo que está allí en la pantalla o lo que no está. Ya está. Es como arte de magia. Apareció una vez más. Eso sucede en nuestras vidas cuando conocemos de Dios. Cuando conocemos más de Dios, vamos al autor. Nosotros somos sus obras maestras, creados de antemano para buenas obras, dice la palabra. Pero cuando vamos con Dios y Él te dice: la razón por la que
piensas esto es porque yo te hice de esta manera. La razón por la que sientes esto es porque yo puse sentimientos y emociones. La razón por la que lloras es porque yo te permití procesar emociones para un luto, para un duelo, para que sanes. La razón por la que te enojas es para que te indignes de la injusticia. Y cuando más conoces a Dios, conoces cómo es Él, más te conoces a ti, más te entiendes a ti. Y la palabra de Dios, eso es lo que hace. Nos revela cómo es Dios y aprendemos a conocernos nosotros. Si aprendemos de Dios, que Dios es un ser espiritual, y Dios dice, te he hecho una persona espiritual. Y después conocemos que Dios es un ser trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios dice, te he hecho una persona de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Ok. Mientras más conocemos de Dios, más nos conocemos a nosotros y nos vamos entendiendo nosotros mismos. Y después encontramos que yo ya no necesito entonces la validación de la cultura, yo ya no necesito la validación de otras personas. En nuestra cultura, tristemente, la ideología, la mentalidad, ahora, ¿verdad? Que ya nada es absoluto y todo es relativo, todo depende de lo que tú piensas, tú defines lo que quieras. Si tú pensabas que esto es una mesa, no. Yo voy a definir que esto es una nube. Y ahora esto es una nube. Y no me importa lo que tú pienses, esto es una nube. Y entonces ya vamos a cambiar verdades absolutas, lógica, sentido común. No. Y entonces cada quien define lo que es y vives con esa realidad. Y entonces en la cultura se nos está promoviendo que nos olvidemos de las instituciones, de la familia, la educación, la iglesia, aún el gobierno, porque esas instituciones te han estado oprimiendo de quién verdaderamente eres. Y entonces, si yo le creo a todas esas mentalidades y digo, ok, sí, mi familia no me deja hacer esto y mi iglesia no me deja hacer aquello, me voy a salir de la familia, me voy a salir del grupo de la iglesia y voy a hacer lo que yo quiera y lo que yo desee, porque voy a ser libre. Esa es la mentira, de que si me salgo de estas responsabilidades y obligaciones, voy a ser libre. Pero no me doy cuenta que aparentemente yo soy libre y lo que está sucediendo es que me voy a encontrar otro grupo que me está aplaudiendo y que me está diciendo, qué bueno, haz eso y aquello. Y esa libertad no existe, porque en lo que salgo de este grupo, al rato me meto en este grupo y este grupo me va a dictar cómo debo de pensar, qué debo de decir, cómo debo de vestirme, qué debo de hacer, pero yo soy libre. No, solamente te cambiaste de grupo. Solamente y tu validación ahora ya no viene de la familia o de la iglesia, ahora viene del grupo con el que te juntas. Y últimamente a lo que quiero llegar a concluir es de que como humanos necesitamos validación de alguien. Fuimos creados a la imagen de alguien. Entonces solamente cuando la imagen a la que representamos nos valida, vamos a poder ser verdaderamente libres. Pero lo quieras o no, tienes que aceptar que esta es una realidad en nuestra humanidad. Tú necesitas la validación de alguien más para conocer verdaderamente tu identidad. Tu identidad podríamos entenderla como, ¿qué es mi identidad? Tu identidad es lo que tú piensas de ti, lo que tú entiendes de ti mismo. Y tu identidad también es lo que tú valoras de ti mismo, tu autoestima, cómo te valoras, ¿ok? Entonces, lo que yo entiendo de mí misma y cómo yo me valoro, eso como que llega a ser mi identidad. Pero si permito que la cultura, o muchas veces aún la religión te dice, tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello, no hagas esto, no hagas aquello. Y legalismo, ¿verdad?
si yo permito que esto me valide, entonces siempre vamos a estar como esclavos de lo que nos valida. Y cuando hacemos, pon tú con la religión, si cumplo lo que la religión me dice que tengo que hacer y cuánto hacerlo y cómo hacerlo, si lo cumplo, llego a una posición de orgullo, donde me siento mejor que otros, porque yo estoy haciendo lo que se debe de hacer y tú, fracasado, te tengo lástima, ¿verdad? Y llegamos a una posición de orgullo. O si no cumplo lo que la religión me dice, lo que tengo que hacer, entonces me siento un fracasado. Y me siento que jamás lo voy a lograr y soy un miserable y soy un fracasado. Y entonces, dependiendo quién va a ser tu validación, tu cultura, los amigos, la escuela, el trabajo, la familia, siempre va a haber ese peligro de caer en dos extremos, el orgullo o el fracaso. ¿Por qué? Porque tratamos de conseguir la identidad haciendo algo con nuestras obras. Ahora, el cristianismo es completamente diferente, porque en el cristianismo se nos dio una identidad como un regalo. Tú no tienes que hacer nada para merecerla, para comprarla. Tu identidad te fue dada como un regalo. Y entonces, como dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. Tú no puedes sentirte mejor que otro y tú no puedes sentirte menos que otro, porque tú tienes la identidad y tú no la conseguiste por tus méritos y no la vas a perder por tus méritos. ¿Acaso no es precioso? Y esto es verdadera libertad, porque entonces yo no voy a ser esclavo de estar buscando validación por otro lado. Mi validación fue dada, es un regalo de Dios. En Colosenses 2:2, el apóstol Pablo está diciendo, dice, lucho, o ese es uno de mis propósitos, dice, quiero que cobren ánimo, ¿ok? Son como diferentes metas. Dice, que estés fortalecido, que cobres ánimo, que estés bien unido con fuertes lazos de amor, los unos con los otros. Dice, y que tengas la plena confianza de que entiendes el misterioso plan de Dios, que es Cristo. Okay, en la palabra de Dios nos habla de un misterio. El misterio es lo que Dios y Jesucristo iban a hacer. En el Antiguo Testamento no lo conocían, no lo entendían, por eso se llama misterio. El misterio es esto, que Cristo vino como humano, murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, resucitó y ahora nosotros podemos simplemente con una acción de fe tomar su identidad sin que nos cueste nada. Podemos llegar a ser nuevas criaturas, podemos ser hijos de Dios por fe. Este era un misterio para los apóstoles durante los tiempos del Evangelio. Este era un misterio para todos los santos del Antiguo Testamento. Este era un misterio. Y al apóstol Pablo se le fue revelado en qué consistía el misterio. Es nuestra identidad en Cristo. Es quienes somos en Cristo. Y él dice, a mí se me fue dado predicar el misterio de Dios. ¿Cuál es este misterio de Dios? Cristo, la imagen de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ahora el versículo nos está diciendo que debemos de conocer completamente, no solamente poquito, no solamente escuchado por aquí por allá, no, debes de entender completamente el misterio. Y el misterio es de que tú tienes una identidad que nadie te puede quitar. Si tú eres un hijo de Dios, tu identidad te fue dado como un regalo y tu validación te fue dado por parte de Dios y tú no vas a hacer más. Tú no recibes justicia de Dios, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que lleguemos a hacer la justicia de Dios en Cristo. Ok, en el momento que dijiste, Señor Jesús, creo en ti, llegaste a ser la justicia de Dios en Cristo. Esa es tu identidad. Y al rato, tú no puedes llegar a hacer más justicia
o menos justicia. Fue dado, un regalo, está hecho. Entonces no hay nada de qué jactarse, ni nada de qué quejarse. Tienes la identidad de la justicia de Dios. ¿Qué tal ser redimido? Tú no vas a ser más redimido hoy o mañana de lo que fuiste ayer. Redimido es redimido. Salvo es salvo. Perdonar pecados, todos tus pecados son perdonados, aun los que ni siquiera has cometido, aun los que ni siquiera sabes que vas a cometer. Ya han sido perdonados, ¿sabías eso? Ya han sido perdonados. Lo único que tenemos que hacer es aceptar ese perdón por fe. ¿Te das cuenta? Nuestra identidad en Cristo, Colosenses 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Ok, este versículo me está diciendo que yo voy a ser renovada, yo voy a ser transformada, yo voy a cambiar, no cuando me proponga cambiar, no cuando tenga esa introspección y conozca quién es. No, dice, la manera en que tú vas a cambiar es cuando aprendas a conocer más de Dios, porque mientras más lo conoces, más te vas a parecer a Él. Tú te pareces a las personas con las que te juntas. No sé si alguna vez has estado en otros lugares o has andado con gente que empieza a hablar diferente, tiene diferentes acentos y al rato ni te das cuenta y ya hablas como ellos. Y te dice, ay, qué sangrón, ¿verdad? Estás copiando. No, fue simplemente por juntarte con ellos, empiezas a hablar como ellos. O si te juntas con ciertas personas, empiezas a decir ciertas frases, ¿cierto? Los jóvenes tienen su propio vocabulario muchas veces porque se juntan con jóvenes y sacan su propio vocabulario. Y al rato me sacan mis hijos con palabras que, ¿y eso qué significa? Y eso no es lo que significa esa palabra, no, pero ahora se usa esa palabra para tal cosa. Ok, entonces tú llegas a parecerte a las personas con las que te juntas. Y la palabra nos dice que para vestirnos de nuestra nueva naturaleza, de nuestra nueva identidad, entonces tenemos que conocer más quién es Dios. Y mientras más lo conocemos, mientras más te juntas con Él, más vas a parecerte a Él. Más vas a aprender cómo piensa y vas a pensar como Él. Vas a entender cómo ve la vida y vas a empezar a ver la vida. Déjame decirte, años antes, unos 20 años antes, la manera en que yo veía la vida era completamente diferente a la manera en que veo la vida hoy. Y la vida hoy está más horrible de lo que era antes. Pero puedo ver la vida con entendimiento, con paz. Sí, muchas veces así unas preocupaciones, ¿verdad? Te alteran algunas cosas. Pero puedes llamarme vieja si quieres. Pero ahora estoy más segura y más tranquila y creo que con más sabiduría para poder ver toda la perspectiva de la vida, de la cultura. ¿Por qué? ¿Porque soy muy inteligente? ¿Porque he aprendido más? No, porque he conocido más a Dios. Y mientras más conozco de Dios, más conozco sus pensamientos. Y cuando conozco sus pensamientos y empiezo a pensar como Él, wow, la vida tiene sentido. Lo que está pasando tiene sentido. Hay una razón. Esto es lo que va a suceder. Y te llenas de sabiduría. Y al rato vas siendo transformado conforme a su imagen. ¿Por qué? Porque si quieres conocerte a ti, aprende a conocer a tu Creador. Aprende a conocerlo. Porque la manera en que Él es la manera en que tú fuiste creado. Dios te creó para que fueras como Él. Tengo muchísimas notas que obviamente no las vamos a terminar. Déjame ver, hablamos de las diferentes culturas, nuestra validación. Ok, déjame terminar con esto acerca de la validación. De que las personas a las que tú más admiras son los que realmente te validan y los que tú, de hecho, quien tú quieres ser validado, ¿cierto? Si tú me dices, por ejemplo, pastora, qué buena palabra, me ayuda mucho, me bendice, me edifica, me hace sentir bien.
¿ok? Pero si mi esposo, que es alguien a quien yo admiro grandemente, si él escucha mi mensaje y me dice, eso estuvo muy bueno, wow, entonces ya me hizo el día, porque su opinión vale mucho más para mí que la opinión quizá de alguien que ni siquiera conozca, que me dijo, buena predicación, gracias, me bendice mucho. Pero la opinión de alguien a quien yo admiro y es alguien que yo respeto, eso significa más para mí. Y quiero esa aprobación, ¿ok? Ahora, imagínate con Dios. Si Dios se convierte en la persona a la que más adoras, a la que más respetas, a la que más admiras, tu ídolo, por así decirlo, que no debemos de tener ídolos, pero ¿me entiendes la mentalidad de que lo es todo para mí? Entonces lo único que tú necesitas es su validación. Y cuando las otras personas quizá no te validen como tú quisieras, te tiren de loco, no te entiendan, nada más te va a importar, nada más va a importarte, porque la palabra dice, eres acepto en el amado. Tú me puedes rechazar, el rechazo es simplemente diferentes opiniones. Alguien puede pensar que la enseñanza estuvo de maravilla y otros pueden decir, estuvo bien chafa. Solamente son diferentes opiniones. Pero ¿qué es lo que dice la persona que más admiro? Esa es la única validación que necesito. Pero yo no puedo recibir su validación si yo no lo conozco. Si no lo conozco y estuve allí muchos años, estuve allí donde quería su validación, pero si no lo conozco, entonces solamente me estoy imaginando lo que pienso que él va a hacer. Y en imaginarme, yo pensaba que Dios siempre estaba enojado conmigo y que le caía gorda y que estaba desesperado. ¿Cómo es posible, Laura? Volvió a hacer esto. No puedo, no la soporto más, ¿verdad? Pero cuando empiezo a conocerlo y conocer sus pensamientos hacia mí, mis pensamientos hacia ti son buenos y son de bienestar para darte el futuro que tú esperas. Y esta es mi voluntad para ti, y esta es mi bondad. Y esto es todo lo que he hecho. Moví el mar y la tierra para traerte de regreso a mi casa. Di lo más precioso de mí a Jesucristo, mi Hijo, para que puedas ser parte de mi familia. Mientras más conozco quién es Dios y conozco lo que ha hecho por mí, entonces ahora sí puedo recibir su validación. Y ahora sé que yo soy acepta en el amado. Y sé que mi vida está escondida en la presencia de Dios. Y sé que soy una nueva criatura en Cristo. Y sé que Dios me mira como si nunca hubiera pecado. La sangre de Jesús me ha justificado. Y wow, cuánta validación. Y sabes que tú me puedes hacer el día imposible y me puedes lastimar y ofender y humillar. Y no te voy a decir que no me va a afectar quizá por un ratito, por algunas horas, quizá por una noche sin dormir, pero al rato lo voy a sobrepasar porque mi validación viene de parte de Dios. Y aunque me dolieron las emociones por un momento, o quizá el ego, al rato yo llego a mi posición y encuentro que quién soy, nadie puede quitarme quién soy. Ni siquiera yo puedo arruinar eso. ¿Acaso no es eso es libertad? Eso es libertad, de que ni yo misma puedo arruinar mi identidad, porque mi identidad me fue dada como un regalo de Dios. Y esto es libertad. Y mi validación como persona viene de Dios. Y lo único que necesito hacer para conocer cuánto me valida o cómo me valida es conocerlo a Él y conocer su voluntad y conocer sus pensamientos y conocer sus promesas. Y llegamos otra vez al mismo círculo y seguimos creciendo y creciendo en el conocimiento de Dios.